Cada profesor os contará un poco su experiencia, lo que hacían, lo que no, y vosotros tenéis que coger lo mejor de cada uno y lo peor de cada uno. También cogerlo y decir, esto no lo voy a hacer, voy a hacer lo mejor. Entonces, esta tercera vuelta hay que dejarse llevar. Está todo hecho. O sea, la primera vuelta y la segunda habéis estudiado muchísimo. O sea, ha sido el no va más. Yo creo que no vais a estudiar nunca en tan pocos meses como habéis estudiado hasta ahora. Y esta tercera vuelta es dejarse llevar. Entonces, cada día lo que toca. Hoy toca reuma, pues nos vemos la reuma rápida, hacemos el test. Importante hacer los últimos simulacros. Los últimos simulacros es el repaso global de todas las asignaturas y siempre centrándonos en aquellas cosas más importantes. Entonces, de reuma, hoy, ¿qué había que repasar? Pues había que repasar los criterios diagnósticos de artritis reumatoide, de generalidades, el tratamiento, de generalidades, la semiología nos importa poco. O sea, tenéis que ir realmente a repasar lo importante y aquellos conceptos que tenéis menos perfilados. Entonces, vamos a repasar ahora hasta el descanso. Vamos a ver tema 1, 2, 3 y 4. Y después del descanso, el resto, y acabamos con las imágenes del New England, un par de imágenes nuevas, y vamos a ver las imágenes que habíamos puesto en la primera vuelta, y en la segunda pues hay gente que no las había visto. Por lo tanto, vamos con reuma. Lo más importante de generalidades, el tratamiento. Esto, poco importante, lo más importante era el tratamiento. Todos los años que hay alguna pregunta, en los últimos años pues no han preguntado. Y recordad que las enfermedades inflamatorias del tejido conectivo, para nosotros más importante es el factor reumatoide en la artritis reumatoide y los ANAS sobre todo en el lupus. Nos tienen que orientar en las preguntas para hacer un correcto diagnóstico. En las vasculitis, importantísimo, y siempre que veáis en cualquier pregunta del MIR, un C-ANCA positivo siempre va a ser un Wegener. Entonces, C-ANCA siempre Wegener y P-ANCA, acordaos, Pam-Pam, Church-Strauss. Y el HLA-27, recordamos que no es criterio diagnóstico de espondiloartropatías, pero en el Reiter sí que implicaba un peor pronóstico en los pacientes. De la semiología, pues los pacientes nuestros de reuma van a ir con dolores sobre todo articulares. Tenemos que diferenciar entre el dolor articular inflamatorio, aquel que mejora con el ejercicio, y el dolor no inflamatorio o mecánico que empeora cuando movemos la articulación. El cartílago articular, recordad, y los meniscos no tienen ni vasos ni nervios. Entonces, ¿de dónde se nutre? Se nutre de la sinovial. Dolor, importante. ¿Cómo es ese dolor en reuma? Pues de características mecánicas. El de la artrosis, en los abuelillos, articulaciones artrósicas, de verdad interfrangicas distales, cuando mueven la articulación, les duele. Cuando empiezan a caminar, les duele la cadera. En reposo, no les suele doler. El dolor inflamatorio, el de la artritis reumatoide, acordaos, tras una noche prolongada de reposo, nos despertamos y tenemos una rigidez de horas de duración. Y a medida que vamos moviendo la articulación, nos deja de doler. El dolor de la fibromialgia es un dolor de características psicógenas. O sea, no empeora ni con el dolor, o sea, ni con el ejercicio, ni con el reposo, y tiene más que ver, sobre todo, con el estrés y con los factores climáticos. ¿Cómo es ese dolor inflamatorio? Este cuadro nos ayuda muchísimo en las preguntas del MIR. Si estamos ante una monoartritis en el MIR, monoartritis, tenéis que pensar en una artritis séptica o en una gota. Cuando tenemos varias articulaciones afectadas, una oligoartritis, una poliartritis, si está de forma asimétrica, aguda, acordaos, oligoartritis asimétrica, aguda, siempre en el MIR nos van a apuntar por un síndrome de Reiter, una artritis reactiva. La oligoartritis asimétrica crónica debemos asociar una psoriasis, pero actualmente los patrones han cambiado. Entonces, el patrón más frecuente de artropatía psoriásica sería la poliartritis simétrica crónica. La poliartritis simétrica, si es aguda, siempre van a ser virus. Poliartritis simétrica aguda, virus, y la poliartritis simétrica crónica, muy importante, la artritis reumatoide, la afectación de las metacarpofalángicas, esa desviación en ráfaga cubital y nuevo patrón que ha cambiado la artritis psoriásica. Los reactantes de fase aguda, inespecíficos, ante inflamaciones, ante traumatismos que se da al organismo, aumenta la PCR, aumenta la VSG. Entonces, no nos valen para el diagnóstico, pero es muy importante sobre todo para monitorizar la actividad de la enfermedad y para monitorizar si hay una adecuada respuesta al tratamiento. La PCR, la más importante para la artritis reumatoide. Y acordaros, en el lupus la PCR estaba normal o levemente aumentada, porque lo que es muy útil en el lupus es la VSG. Si tenemos un paciente con lupus con la PCR muy elevada, tenemos que sospechar una infección. La VSG, muy útil, sobre todo en la arteritis, la temporal. Acordaos los valores entre 0 y 10 en los varones, entre 0 y 20 en las mujeres. ¿Y qué aumentaba la velocidad de segmentación globular? O sea, ¿qué aumenta en que los hematíes se agreguen rápidamente entre sí y precipiten? Que tengamos pocos hematíes. O sea, la anemia, estados como la menstruación y el embarazo, y en los ancianos la VSG suele estar también elevada. Las enfermedades que nos interesan a nosotros, las enfermedades inflamatorias del tejido conectivo. Y disminuye la velocidad de segmentación globular, los cambios en el tamaño o la morfología eritrocitaria y la poliglobulia. Líquido sinovial, importantísimo porque siempre lo preguntan. Ante una monoartritis aguda, ante una inflamación articular, lo primero que hay que hacer, nada de radiografías, nada de escáneres, nada de tratamiento antibiótico, lo primero siempre, punción de aspiración de ese líquido sinovial. El líquido sinovial normal es un ultrafiltrado de plasma con ácido hialurónico, que es lo que le da la viscosidad. La glucosa suele ser parecida al plasma y tenemos pocas células en un líquido sinovial normal. Y las células son sobre todo linfocitos. Si tenemos muchos polimorfonucleares, tenéis que sospechar un líquido sinovial séptico inflamatorio. ¿Cuándo hay que puncionar una articulación? Pues ante toda monoartritis, es la primera prueba que hay que hacer. Ante traumatismos con derrames articulares, porque tenemos una monoartritis traumática, nos va a servir de diagnóstico y nos sirve de terapéutica también porque vamos a disminuir ese volumen que provoca la inflamación y el dolor.
y ante sospechas de infecciones o cristales. Paciente de 40 años con dolor severo de inflamación en la rodilla derecha, una monoartritis aguda de 12 horas de evolución, aumento de volumen, enrojecimiento, fluctuación. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Obtener el líquido sinovial por punción e investigar la presencia de microcristales y bacterias. Una mujer de 58 años con antecedentes de diabetes mellitus y artrosis de ambas rodillas que acude a urgencias por dolor y tumefación de 24 horas de evolución, una monoartritis aguda de rodilla derecha. Lo que hay que hacer, artrocentesis, punción, aspiración de líquido sinovial y analizarlo con luz polarizada para ver si hay cristales y con test de gramo urgente para ver si hay bacterias. ¿Cómo es ese líquido sinovial? Recordamos, el líquido sinovial normal es claro, glucosa asimilada al plasma, pocas células, sobre todo linfocitos. El líquido no inflamatorio, o sea, el líquido mecánico, el de la artrosis o el de un traumatismo, suele ser claro, salvo en los traumatismos, que puede ser hemático. La viscosidad es normal, o sea, por ese ácido lo único, la glucosa similar al plasma normal y seguimos teniendo pocas células, los linfocitos. Y a medida que se va haciendo inflamatorio, cambia. Vamos a tener poca glucosa, la viscosidad va a estar baja, perdemos ácido hialurónico y pasa de ser claro a ser turbio amarillo y en el séptico total va a ser pus puro. Células en el normal y en el mecánico, pocas células, sobre todo linfocitos. En el inflamatorio séptico, muchas células, sobre todo polimorfonucleares. ¿Cómo está el complemento en el líquido sinovial? Pues va a estar bajo en la artritis reumatoide, en el lupus y en el virus B y va a estar alto en el Reiter. Características del líquido sinovial en la artritis bacteriana aguda. Características inflamatorias, características sépticas, va a estar turbio, viscosidad baja por ácido hialurónico, muchas células, sobre todo polimorfonucleares y ausencia de cristales porque es una artritis bacteriana. Pus, artritis séptica. El factor reumatoide, acordaos, es un autoanticuerpo que reacciona contra la fracción constante de la IgG de cualquier clase, IgM, IgA, IgD, IgG, pero reacciona contra la fracción constante de la IgG. ¿Cuál detectamos nosotros? El pentamérico, el factor reumatoide, IgM, con las pruebas de látex iguales Rose. Otros anticuerpos importantes que vamos a ver en el líquido sinovial o que vamos a ver en los pacientes, en nuestros pacientes de reumatología, los anticuerpos contra antígenos celulares, los autoanticuerpos. La inmunidad nos funciona mal y vamos a desarrollar anticuerpos que reaccionan contra nuestro propio organismo. Estos indican que hay una respuesta inmune alterada, pero no indican enfermedad. Tenemos los que sí que indican enfermedad son el anti-DNA nativo y el anti-SM del lupus eritematoso sistémico, el anti-SCL70 de la esclerosis sistémica difusa y el anti-JO1 de la polimiositis, sobre todo con enfermedad pulmonar. Los anticuerpos antinucleares, esto no hay que sabérselo, el más frecuente es el patrón de inmunofluorescencia homogéneo y el más específico, el del lupus, el periférico. El homogéneo, el más frecuente, el patrón periférico, el más específico del lupus. Esto sí que hay que sabérselo, los anticuerpos. Anti-DNA nativo o de doble cadena, acordados, son muy específicos del lupus, los más específicos los más frecuentes son los de cadena simple, los anti-DNA SS, los más específicos del lupus, los anti-SM, los antihistonas, acordados, por drogas, el anti-RNP de la enfermedad mixta del tejido conectivo, que es como una esclerosis sistémica, que tenía también datos de artritis reumatoide y de lupus y polimiositis, pero se parece mucho a una esclerosis sistémica, el anti-JO1 de la polimiositis con enfermedad pulmonar intersticial, el anti-RO y anti-LA del Sjögren, pero el anti-RO también lo veíamos en el lupus neonatal y en el lupus cutáneo subagudo. El antitopoisomerasa tipo 1 de la esclerosis sistémica, la forma difusa, el anticentromero de la esclerosis sistémica, la forma limitada o síndrome de Cres. De los anticuerpos antinucleares, ¿qué es correcto? Que el título de anticuerpos anti-DNA de doble cadena puede guardar correlación con la actividad de la glomerulonefritis lúpica. En relación con los test de laboratorio de inmunología para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades autoinmunes, ¿qué no es cierto? Los anticuerpos antinucleares son útiles en el proceso diagnóstico, pero no tienen ningún papel en el seguimiento posterior. En ausencia de clínica, la presencia de anticuerpos anticardiolipina no son diagnósticos de un síndrome, podemos tener anticuerpos y no tener enfermedad. La ausencia de resultado negativo en el estudio de los anticuerpos antinucleares no permite descartar la presencia de lupus. Acordaos que había un 5% de pacientes con lupus con ANAS negativos. La determinación periódica de anticuerpos anti-DNA y de los niveles de complemento son muy útiles en el seguimiento de la actividad clínica. Y la presencia de anticuerpos anti-RO no es diagnóstica de Sjögren porque aparece en el lupus cutáneo subagudo y en el lupus neonatal. Otros anticuerpos, los ANCAs. Cuando nos dicen que los ANCAs son positivos, prácticamente tenemos el diagnóstico hecho. CANCA siempre en el MIR es un Wegener. Acordaos, patrón citoplasmático contra proteínas A3, CANCA positivo siempre en el MIR es un Wegener. Y el patrón perinuclear, los PANCAs, los vamos a ver en el PAN-PAN-Churge-Strauss, en la poliarteritis nodosa que no afecta al pulmón. La poliangiitis microscópica, que es parecida a la PAN, pero sí que afecta al pulmón, se dan pacientes más ancianos. Y el síndrome de Churge-Strauss, vasculitis con historia de asma, de atopia, de IgE, de eosinófilos y eosinofilia, siempre es un Churge-Strauss. Otros anticuerpos importantes, el anticardiolipina del síndrome antifosfolipídico y, muy importante, todavía no lo han preguntado directamente, nuevo criterio diagnóstico, anticuerpo antipéptido citrulinado de la artritis reumatoide. Paciente de 40 años con febrícula, síndrome constitucional, epistaxis recurrente con dolor en tabique nasal. Se realiza una placa de toras con infiltrados pulmonares nodulares cavitados bilaterales. Se practica una analítica, varios resultados. En el MIR, esto lo leeréis 3 veces, como se da las preguntas del principio, porque estás nervioso y estudioso. ¿Cómo tenían los leucocitos? Cuando llegas aquí, aparte yo me acuerdo perfectamente que estaba de mi año. Empecé a leer, dije, joder, caso clínico, analítica, te lo vas apuntando al lado de la pregunta, 12.000, CANCA positivo, dije yo,
puta madre, granulomatoses de Wegener. Es que es verdad. Entonces, al principio en el MIR, las 10 primeras preguntas son horribles porque vais a dudar, o sea, lo que no habéis dudado en todos los simulacros. Y van a ser las preguntas más lentas que vais a haber hecho en los 21 simulacros que vais a hacer. O sea, es alucinante. Hasta que le pierdes miedo al MIR y dices tú, me lo como, venga. Entonces, al principio es normal, pero tenéis que, o sea, no comes mucha cabeza, tener un reloj al lado y controlar los tiempos, porque las primeras preguntas vais a ir muy lentos. Porque a mí me pasó, vas muy lento, llegas a la pregunta 50 y dices tú, ostras, como sigue así no acabo. Entonces, importante, reloj al lado, no agobiarse, pero empezar a soltarse y coger ritmo. ¿Qué nos ayuda a coger ritmo? No rayarnos. Si vemos CANCA positivos, no hay que volver a leer la pregunta, ver cómo estaban los linfocitos, no, CANCA positivo, Wegener. Del 2008, paciente varón de 54 años, con afectación pulmonar, tos hemoptoica, con disminución de la diuresis, afectación renal, en el MIR tenemos que sospechar automáticamente síndrome renopulmonar, o un Guttmacher, o un Wegener, o una poliangiitis microscópica, la del anciano que afectaba al pulmón y al riñón. Pedimos los ANCAS, CANCAS para el Wegener, PANCAS para la poliangiitis microscópica y anticuerpos antimembrana basal glomerular para diagnosticar un Guttmacher. El HLA, acordaros, genes del cromosoma 6 que se encargan de regular la síntesis de unas proteínas que van a presentar los antígenos a las células responsables de la respuesta inmune. ¿Cuáles tenemos que recordar? Artritis reumatoide DR4-DR1, sobre todo, las espondiloartropatías, el HLA27, que no es criterio diagnóstico, pero en el Reiten implica peor pronóstico, la psoriasis TW6 y en el Behçet, el B5. La placa ¿era de utilidad en las fases iniciales? No sirve para nada. O sea, en las fases iniciales, la placa en los enfermos de reuma no nos va a dar ningún tipo de información, salvo en la pseudogota, acordaos, esa calcificación de los meniscos o esa calcificación del fibrocartílago triangular del carpo. Pero en el resto de exploraciones no vale para nada. La ecografía nos la pregunta sobre todo para hacer el diagnóstico diferencial de la luxación congénita del lactante. En menos de 6 meses, ecografía; en mayores de 6 meses, radiografía. Y es útil sobre todo pues, para dar las partes blandas, quistes sinoviales, derrames de cadera. El escáner y la resonancia muy importante para valorar el esqueleto axial, la resonancia mucho más cara, mejor definición sobre todo de las partes blandas y de lesiones intraarticulares. La gammagrafía la vamos a utilizar sobre todo en el Payet para el diagnóstico y para evaluar cuál es la extensión de la enfermedad, y la densitometría ósea muy importante para el diagnóstico de osteoporosis y para valorar la respuesta al tratamiento de los pacientes con osteoporosis. Lactante de 9 meses, que cada vez resulta más difícil colocarle el pañal, marcada dificultad para la separación de los muslos, una cierta resistencia a la movilidad activa en las caderas, así como una simetría de los pliegues inguinales y glúteos. Sospechamos una displasia congénita de cadera, una luxación congénita de cadera. Más de 6 meses, radiografías; aquí nos dijeran 3 meses, ecografía. Lo más importante de este capítulo, el tratamiento. Y sobre todo nos pueden preguntar por efectos adversos o efectos secundarios de los tratamientos que vamos a dar. Antiinflamatorios no esteroideos es uno de los pilares del tratamiento, pues son muy importantes antiinflamatorios, muy importantes analgésicos. Los AINES inhiben a la ciclooxigenasa y hay unos AINES mejores que otros actualmente. Los inhibidores selectivos de la COX-2 son mejores que los AINES clásicos porque actúan solo en el lugar de inflamación, inhiben a la ciclooxigenasa y no vamos a tener los efectos secundarios adversos de disminución de la síntesis de prostaglandinas, que en pacientes ancianos mal hidratados puede ocasionar un fallo renal por disminución del flujo renal del glomérulo. Por lo tanto, los COX-2, los inhibidores de la COX-2 son mejores que los AINES clásicos. ¿Cuál de los siguientes fármacos inhibe selectivamente la enzima ciclooxigenasa inducible tipo 2? Los Coxib. El Rofecoxib, retirado del mercado porque provocaba infartos de miocardio. Los corticoides. Este es el tratamiento estrella de la reuma y de la derma. O sea, los más importantes antiinflamatorios, pero de buenos que son malísimos porque tienen muchos efectos secundarios y nos los preguntan. Lo que sí que es muy importante que recordéis es nuestros pacientes de reuma que tienen tratamientos con corticoides a dosis altas y prácticamente de por vida, nunca jamás se les pueden quitar de golpe porque los corticoides provocan una supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Si los quitamos de golpe, el cuerpo no es capaz de sintetizar corticoides y el paciente se muere por una insuficiencia, por una enfermedad de Addison, una insuficiencia suprarrenal. Otros efectos adversos: actúan en todo el metabolismo de la glucosa, van a provocar una intolerancia a la glucosa, una obesidad central, provocan osteoporosis, los corticoides. El Addison, la insuficiencia suprarrenal, no provoca osteoporosis. A nivel dermatológico, estas estrías, fijaros, o sea, estas estrías que indican que la dermis y que la epidermis se rompen y son fallos en la cicatrización. Estos pacientes van a tener también problemas en la cicatrización, problemas de hirsutismo, muy característica a nivel oftalmológico la catarata subcapsular posterior y a nivel gastrointestinal junto con los AINES el desarrollo de una úlcera péptica. Paciente de 34 años, afecto de esclerosis múltiple que ha requerido dosis muy altas de corticoides y meses después empieza con dolor en el pliegue inguinal derecho rodeado a muslo, que se acentúa con la deambulación y se asocia a una limitación de la movilidad de la cadera. Tenemos que sospechar paciente con esclerosis múltiple o con artritis reumatoide o con lupus tratado a dosis altas de corticoides durante mucho tiempo, una necrosis aséptica de la cabeza femoral. Los más importantes para nosotros, o sea, como los más específicos de reuma, los fármacos antirreumáticos de acción lenta, los farales y después, como veremos, los fármacos biológicos.
Con estos ya sí que controlamos la clínica y la progresión del daño articular, sobre todo en la artritis reumatoide. Problema de los farales, la latencia terapéutica. O sea, los corticoides los damos y automáticamente tenemos un efecto antiinflamatorio importante inmediato. Los farales tienen una latencia terapéutica de 6 meses, 4 o 6 meses. Importantes efectos secundarios y si los dejamos de dar, pues tenemos un rebrote de los síntomas. Los farales clásicos, los antipalúdicos, las sales de oro, la depenicilamina y la sulfasalacina, son todos útiles en la artritis reumatoide. Todos los farales clásicos tienen alteraciones mucocutáneas, aplasia medular y alteraciones gastrointestinales. Y muy importante que recordéis de las sales de oro y la depenicilamina, la afectación renal. Artritis reumatoide con sales de oro y depenicilamina, fallo renal, sobre todo en artritis reumatoide de corta evolución, una amiloidosis o un fallo renal en artritis reumatoide de larga evolución. Los antipalúdicos, también utilizados en los cuadros cutáneos articulares del lupus. Problema, la retinopatía, por eso es importante hacer los controles oftalmológicos periódicos. Las sales de oro en la oriasis, acordaros. La depenicilamina en la esclerodermia, problemas más frecuentes, sobre todo los digestivos. Y la sulfasalacina la podemos utilizar en la espondilopatía inflamatoria, acordaros, espondilopatías anquilopoyéticas con afectación esquetoaxial, que además tenían una afectación extraaxial, se beneficiaban del tratamiento con sulfasalacina. Si se introducen sales de oro, por ejemplo en la psoriasis, un paciente con artritis reumatoide, ¿qué se va a ver afecto? El hemograma y el sedimento urinario. Los inmunosupresores, metodresato, ciclofosfamida y acidoprina, estos tres provocan aplasia medular. La ciclosporina A no provoca afectación de la médula ósea. Metodresato es el tratamiento estrella de la artritis reumatoide y de la psoriasis, va a provocar aplasia medular, es un antagonista del ácido fólico, por lo tanto, pacientes con tratamiento con metodresato hay que darles ácido folínico para prevenir una anemia megaloblástica. El metodresato va a provocar una fibrosis hepática y puede provocar, de manera muy grave, pero es poco frecuente, una neumonitis por hipersensibilidad. Ciclofosfamida es el tratamiento estrella del Wegener. Tratamiento de la PAN y del Surgestat, acordados, corticoides. Si no controlábamos, dábamos ciclofosfamida. De inicio en el Wegener, ciclofosfamida más corticoides. Efectos adversos de la ciclofosfamida: la aplasia medular, la disfunción gonadal, la cistitis hemorrágica, que se disminuye cuando administramos de forma intravenosa en pulsos mensuales, y es carcinogénico. La azatioprina se utiliza en la polimiositis, dermatomiositis, y la ciclosporina A no provoca aplasia medular, se utiliza en el BSET y como efectos adversos, sobre todo, la hipertricosis, la hiperplasia gingival, la hipertensión y la hiperuricemia. Efectos adversos de tratamiento con ciclosporina A, quedaros con las fotografías. La colchicina la vamos a utilizar sobre todo en la artritis gotosa, en el síndrome de BSET y en la fiebre mediterránea familiar porque previene la crisis y previene la posterior aparición de amiloidosis. Fármacos biológicos, importantes sobre todo las contraindicaciones, más que las indicaciones en sí. Acordaos que las indicaciones varían varían bastante, porque se tiene que hacer con los fármacos biológicos un tratamiento muy personalizado. Entonces, cuando varias asociaciones de tratamientos previos de farales o de inmunosupresores con antiinflamatorios no van bien, pues se suelen utilizar los fármacos biológicos. Es como el último cartucho, son carísimos, entonces se tiende a hacer un estudio muy personalizado del tratamiento del paciente para administrarles fármacos biológicos. Por eso las indicaciones no nos las van a preguntar, pero sí nos pueden preguntar cuándo no hay que dar fármacos biológicos. Entonces, nunca podemos darlos en pacientes con neoplasias activas, pacientes con infecciones graves no resueltas y en enfermedades desmineralizantes y la insuficiencia cardíaca congestiva no podemos dar los anti-TNF-alfa porque hacen que estas enfermedades vayan peor. Todos se administran por vía subcutánea, salvo el infliximab, que se da por vía intravenosa. Y siempre, antes de dar un fármaco biológico, hay que realizar un MANTUS y, si es positivo, realizar una quimioprofilaxis. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es indicación de la quimioprofilaxis en la tuberculosis? Pacientes que van a recibir tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-TNF-alfa y con test de la tuberculina negativo. Si es positivo, sí que hay que hacer quimioprofilaxis. ¿Cuáles son los fármacos biológicos? Acordaros, los más importantes para nosotros, los anti-TNF-alfa, el etanercept, el infliximab y el adalimumab, que eran muy útiles en la artritis reumatoide. Acordaos, los AP son los antibody, los UMAP de origen humano, los IMAP de origen quimérico. Los que llevan EFA son útiles contra la psoriasis, el alefacept y el efalizumab, pero tenemos que recordar sobre todo los más utilizados en la artritis reumatoide. Los anti-TNF-alfa, etanercept, infliximab y adalimumab, y el anti-interleuquina 1, el anakinra. Cuando a pesar de toda esta terapia farmacológica el paciente sigue con síntomas articulares, podemos utilizar infiltraciones de corticoides, sobre todo en artrosis con alto componente inflamatorio, en bursitis y en tendinitis. Estos pacientes se van a beneficiar de una rehabilitación y el reposo, muy importante, nunca jamás indiquéis reposo absoluto, salvo en fases muy agudas de artritis reumatoide, una afectación poliarticular tremenda que el paciente no puede moverse o en una lumbociática por hernia discal. Pero este reposo absoluto tiene que ser menor a 2 semanas de duración. Acordaos que el reposo provoca osteoporosis y la sobrecarga mecánica favorece la mineralización del hueso.